Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Trujillo Hernández y en este video pues hablaré un poco sobre las 4 unidades de la materia de Teoría General de los Contratos y Negocios Jurídicos. A continuación estaré presentando algunas diapositivas. Bueno, nuestra primera unidad se llama Acontecimientos Jurídicos en General. Este es nuestro primer tema, nuestra primera unidad, el tema de nuestra primera unidad. ¿Y qué es la norma jurídica? Bueno, pues la norma jurídica podemos decir que es un mandato o una regla que tiene ahora sí que como objetivo el dirigir el comportamiento de una sociedad. La norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. ¿Qué pasaría si se incumplen, si no se cumple estas normas jurídicas? Pues ocasionaría o se tendría sanciones. La bilateralidad de la norma jurídica. Bueno, la bilateralidad o bilateral es una de las características de la norma jurídica. Y por bilateral se refiere a que hay dos sujetos, que conviven dos sujetos. Este sujeto puede ser pasivo, que sería el obligado, y el sujeto activo, que sería la persona que exigiría al obligado el cumplimiento de un deber que quedaron. Por bilateralidad es una condición, por bilateralidad en la norma jurídica se puede decir que es una condición intrínseca al derecho y se refiere a la cualidad que tienen las normas jurídicas de generar un lazo entre dos personas. Estas personas pueden ser físicas o morales y se van a denominar como personas de sujeto de derecho y sujeto a obligaciones. Dice, la estructura de la norma jurídica. La norma jurídica se estructura o tiene dos elementos, las cuales es el supuesto jurídico y consecuencias jurídicas. El supuesto jurídico pues consiste en aquellas hipótesis normativas de cuya realización depende prácticamente que se produzcan las consecuencias del derecho. Mientras que las consecuencias jurídicas son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se caracterizan entre uno o más supuestos de derecho. Estas dos van enlazadas. Tanto el supuesto jurídico va enlazado con la consecuencia jurídica y como la consecuencia jurídica está enlazada con el supuesto jurídico. Después tenemos el acontecimiento jurídico. El acontecimiento jurídico lo podemos identificar aquí como un hecho, en la cual sirve para designar un acontecimiento que ya se creó por la mera intervención humana o la intervención material. Los acontecimientos se puede decir que son aquellas situaciones que se presentan y que van teniendo como una repercusión o unas consecuencias jurídicas tarde o temprano. En este caso puede ser no sé, la presentación de alguna a un desastre natural, es puramente de naturaleza. Existen pérdidas materiales, existen pérdidas de personas por estos sistemas, pero al final de cuentas igual van a tener como consecuencias jurídicas este hecho natural. Después tenemos la clasificación tradicional de los hechos jurídicos. Nosotros al investigamos sobre la teoría francesa y la teoría alemana. La teoría francesa pues es el código napoleónico que surge en 1804. Bueno, la teoría francesa nos habla que contempla tres tipos de género de hecho jurídico. Dos tipos de género de hecho jurídico, perdón. El primero es hecho jurídico en sentido estricto y el acto jurídico. Como hecho jurídico en sentido estricto, hablando en teoría francesa,
Nos dice que son aquellas conductas o hechos que son causados por el ser humano, pero de igual manera pueden ser hechos o eventos de naturaleza. Estos hechos de los seres humanos pueden ser llevados a cabo de manera lícita o ilícita. Como podemos ver, ahí lo especifica como hechos, conductas lícitas y hechos como conductas lícitas. Que esta, a su vez, en la segunda, pues tendría como que mayormente, se ve mayormente en materias como civiles y penales. Bueno, después tenemos el acto jurídico. El acto jurídico es uno de los, es una declaración de voluntad. Ahora sí que es una declaración de voluntad en donde se hace la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Y en esto podemos ver que, como ejemplo, el contrato, el matrimonio, el reconocimiento de un hijo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la manifestación de la voluntad se necesita de ambas partes y se necesita de una solemnidad que en este caso debe ser alguien capacitado jurídicamente, como puede ser un juez, un notario público, un encargado de registro civil, etcétera, que son unas máximas autoridades para poder llevar a cabo estos tipos de actos. Después tenemos la teoría alemana. La teoría alemana de igual manera se maneja en dos: el hecho jurídico en sentido estricto y el hecho y el acto jurídico. El hecho jurídico en sentido estricto, el hecho jurídico en sentido estricto, pues nos habla que es todo acontecimiento, pero que solo surge de la naturaleza y de esa naturaleza pues produce consecuencias jurídicas. Y si se considera que si en el acontecimiento que se trata interviene el hombre, pues ahora sí que si interviene el hombre en estos acontecimientos, pues estaríamos hablando de un acto jurídico. Siguiente sería el acto jurídico. El acto jurídico, como dije, se trata de la intervención de la voluntad del hombre. En el acto jurídico tiene dos especies, puede ser ya sea en sentido restringido o puede referirse a conductas lícitas. Como lícitas, pues tenemos como consecuencia que derivan de la no voluntad del autor o autores de la conducta. Y de igual manera y tenemos como que lo dispuesto a la propia ley. Eso es lo que se refiere. Después tenemos como otro subtema, que es el Código Civil y negocio jurídico. El Código Civil está más que nada tomado desde el Código Napoleónico, y en él nos expresa y con el paso del tiempo se ha ido mejorando, se ha ido adjuntando nuevos artículos y todo, y se ha ido como estructurando a nuestras necesidades. La doctrina francesa pues se ha reflejado y ha cristalizado ahora sí que en diversos ordenamientos civiles, y pues en eso estamos en el Código Civil Federal. El negocio jurídico en México podemos decir que es aquella expresión o es aquella expresión es aquella manifestación de voluntad llevada de manera privada por dos personas o varias, y en esta pues tiene como objetivo tener ya sea efectos jurídicos, que es lo principal, que tiene que tener requisitos y limitantes para poder llevarse a cabo, como puede ser requisito de validez, requisitos esenciales, y al final de cuentas van a producir tarde o temprano consecuencias jurídicas. Después tenemos el negocio jurídico. ¿Qué entendemos por el negocio jurídico y qué es el negocio jurídico? Bueno, pues el negocio jurídico prácticamente puede referirse a un acto en el que el individuo pues trata de regular por sí los intereses propios, de tener intereses propios o relacionarse con otros.
Este acto, pues aquí entraría como que un acto de autonomía privada, debe ser privado, y de igual manera, al que el derecho va a enlazar los efectos más conformes a la función, ya sea económica o social. Es muy importante que el negocio jurídico pues sea llevado de manera lícito, y pues desde de ese negocio jurídico pues nace la relación ya sea jurídica o relación negocial. Después tenemos el acto estricto sensu y negocio jurídico. En acto de estricto sensu, pues podemos decir que los actos producen modificaciones en situaciones jurídicas, y estas no dependen obviamente de la voluntad de un sujeto, sino de la ley. Esto sería en acto de estricto sensu. Mientras que en el negocio jurídico, pues aquí sí consiste en la manifestación de la voluntad, y estas deben tener efecto jurídico, y al final de cuentas pues, tienen una intención de producir consecuencias jurídicas a futuro o el mañana. Y esto es todo de la unidad, y eso es respecto a la unidad 1. A continuación, la unidad 2. Bueno, como unidad 2 tenemos los elementos bueno, la unidad 2 se llama negocios jurídicos, y es a partir donde nosotros aquí entramos a conocer los elementos esenciales, clasificación de los negocios jurídicos, elementos de validez y negocios jurídicos formales. Bueno, en elementos esenciales pues tenemos que la manifestación de la voluntad, el objeto y la solemnidad. A falta de uno de estos, pues tendríamos que se generaría una inexistencia del contrato. La manifestación de voluntad nos habla que es el motor principal de los contratos. La voluntad se le suele denominar también como consentimiento, y se integra por dos voluntades, o de igual manera puede constituirse por una voluntad común. Es una voluntad, es un elemento esencial, y ahora sí que nadie puede pretender la existencia de una tutela, no sé, de una adopción, de un arrendamiento o de una promesa o de recompensa, sin la voluntad exteriorizada de las partes o del actor de dicho acto. Estas manifestaciones se pueden realizar de manera expresa o tácita. Después tenemos el objeto. El objeto se le conoce como a todo lo que puede ser materia, o ya sea de conocimiento o de sensibilidad de parte del sujeto, o incluso de este mismo, ¿no? El objeto ahora sí que es el contenido de una prestación o de la obligación creada contractualmente. Puede ser de dar, hacer, o de abstenerse de no hacer y demás. El sujeto es el fin, el objeto es el fin al que se dirige, al que está encaminado, y a la acción, al que está encaminado una acción o una operación. El objeto se puede dividir en dos: el objeto directo y el objeto indirecto. En el objeto indirecto, pues podemos ver que constituye, es la materia del contrato a la que constituye la cosa, que el obligado pues debe de dar, o el hecho de que debe hacer o no hacer. Después tenemos el objeto directo. Y el objeto directo nos dice que pues consiste en el crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Es al que se refiere el objeto directo. Pasamos con solemnidad. Bueno, pues la solemnidad es un carácter, ahora sí que es un elemento de carácter exterior. Es sensible en que se plasma la voluntad de los contratantes y que la ley exige para que exista el acto. La solemnidad es una formalidad que la técnica jurídica ha elevado ahora sí que a la categoría de elementos esenciales. En nuestro derecho a matrimonio requiere de ciertas, ahora sí que solemnidades. Sin ella, pues el matrimonio, pues obviamente no puede existir. Tengo aquí ejemplos
como pueden ser el matrimonio, el testamento y el reconocimiento de hijo, que esto prácticamente se requiere de una solemnidad, una formalidad de llevar a cabo ciertos actos, en este caso estos actos. El matrimonio, ¿por qué? Porque se necesita de un juez, un encargado, una persona que esté capacitada jurídicamente para celebrar esos actos. De igual manera en el testamento, en este caso sería el notario público. Y pues en el reconocimiento de hijo puede ser un juez o el encargado del registro civil. Estos son elementos esenciales. Nos vamos a clasificación de los negocios. Y la clasificación de los negocios jurídicos, ahora sí que pueden ser consensuales, pueden ser formales, pueden ser solemnes. Y ahorita veremos en qué consiste cada uno. Bueno, el contrato consensual, pues es aquel que para que tenga validez no requiere así que de un consentimiento que se manifieste por escrito. Y por lo tanto, pues puede ser llevado de manera oral y puede tratarse ahora sí que del consentimiento, o puede tratarse igual de un consentimiento tácito, mediante hechos que necesariamente ahora sí que los pongan. De igual manera puede derivarse del lenguaje de mímica, que es otra forma de expresar así que el consentimiento sin recurrir a la palabra o a la escritura. Un claro ejemplo puede ser la compraventa de bienes muebles, es un contrato consensual y es válido si se manifiesta de manera verbal el consentimiento. Después tenemos el contrato formal. El contrato formal ahora sí que son aquellos en los que el consentimiento pues debe de manifestarse de manera escrito, como un requisito ahora sí que de validez, de tal manera que ahora si no se otorga una escritura pública o privada, aquí estamos viendo que puede ser escritura pública o privada, pues según el acto el contrato estará afectado en la nulidad relativa y por lo tanto el contrato formal es susceptible a ratificaciones y puede ser llevado de manera expresa o tácita. Si no se tiene ahora sí que una escritura pública o privada, pues queda el contrato como quedaría afectado ahora sí de nulidad relativa. Después tenemos a los actos solemnes, contratos solemnes, y a este se refiere que son aquellos en los que la forma ahora sí que se ha elevado por la técnica ahora sí que jurídica o un elemento esencial del contrato, de tal manera que si no se observa la forma, el contrato pues obviamente por ley o por ende pues no se puede producir, no existe. En los contratos solemnes así que es un elemento esencial del contrato. Y pues no puede convalidarse ahora sí que ni por ratificación ni por prescripción. Esos son con respecto a los clasificaciones de los contratos y negocios jurídicos. Después tenemos los elementos de validez. Y pues en los elementos de validez encontramos la capacidad, ausencia de vicios, forma de consentimiento y licitud del objeto. Como capacidad tenemos que es una aptitud que tiene para el goce y el ejercicio de los derechos subjetivos que reconoce el ordenamiento jurídico. Toda persona pues tiene derechos y están reconocidos ante la ley, entonces tiene la capacidad. De igual manera ahí se le conoce como incapaces a aquellas personas que no tienen o no cumplen cierto requisito que determina la ley. El conocimiento de ejercicio. La capacidad natural o descendiente pues ahora sí se puede decir que son capacidades que tenemos desde que nacemos, como tenemos la capacidad o el derecho de vivir, el derecho de de alimentos, el derecho de tener una familia, son capacidades que pues de obvias razones de manera natural pues tenemos. Pero la capacidad legal, ahí estamos hablando de cuando cumplimos la mayoría de edad, y en este caso para México pues es los 18 años, y entonces a los 18 años pues ya podemos, no sé, sacar una tarjeta de crédito, poder trabajar, eso es lo que implica, de que tengamos esa capacidad de ya llevar a cabo ciertos contratos más importantes o actos más importantes. O el poder casarte, ¿no? Que tener la capacidad ya de 18 años. Ya. Tener ausencia de vicios. Bueno, pues la ausencia de vicios es que no deba de presentar a ciertos vicios ¿cómo sería? Dicho acto.
Estos vicios pues, no deben de presentar pues error, dolo, lesión, el temor, ya sea la violencia, lesiones. Solamente para tener una idea más o menos voy a explicar qué sería el error. Pues el error tendría como que un sentido general que consistiría en el conocimiento equivocado de una cosa o de un hecho. Eso es lo que se refería el error. De igual manera el error pues hay diferentes, hay error de hecho, error sustantivo, error de cálculo, error de cuenta, son varios que se van presentando en nuestra vida cotidiana. Se considera de igual manera el dolo como esa astucia, el engaño de hacer de algo malicioso, que ahora sí que va destinada a provocar a cometer el error. Eso es lo que se refiere. Pues tenemos la licitud del objeto. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues la licitud del objeto, estamos hablando que el objeto del objeto es la conducta manifestada como presentación o como una abstención que debe ser llevada de manera a cabo ilícita, además de posible y asimismo el hecho como contenido de la prestación, pues también debe de ser llevado ilícito. ¿Qué pasaría si se lleva a cabo, si este objeto es llevado a cabo de manera ilícita? Pues prácticamente quedaría inválido dicho acto jurídico, dicho contrato. Debe de ir siempre de la mano con las leyes de orden público y de la buena costumbre. Al quebrar una de estas, pues obviamente no se tendría la validación de dicho acto jurídico. Y en dado caso que se presente una posible ilicitud del objeto, pues tendría una nulidad, ya sea absoluta o relativa, eso ya según lo disponga la ley. Después tenemos la forma en el derecho, después tenemos ahora sí que la formalidad, forma de consentimiento, o la formalidad. La formalidad podemos decir que es la forma, ahora sí que en el que medio sí tenemos que recurrir, ahora sí que sí, que el medio al que debemos de recurrir eh, para la exteriorización del consentimiento o fin, al que el acto sea válido. Este medio puede ser ya sea manifestado por escrito o la utilización de palabras determinantes. En sentido estricto, ahora sí que se entiende por forma de realización por escrito o acto que se trate. De la forma de los actos jurídicos pues, se clasifican en consecuencias formales y solemnes, consensuales y solemnes formales, ¿no? Pero la forma sirve como para tener básicamente el cumplimiento. Tal vez no sea no sé, bueno, sí es de sumamente importancia este elemento, pero debe de ser cumplido prácticamente su totalidad. Pues tenemos negocios jurídicos formales. Bueno, antes de eso, ¿qué pasaría si los elementos de validez, que son ahora sí que la capacidad, la ausencia de vicio, de voluntad, de formalidad y licitud, aún así, si el acto jurídico llega a existir con los elementos esenciales, sin los elementos de validez, ese acto sería inválido? Como que quería recalcar. En negocios formales, estamos hablando ahora sí que son aquellos que la ley ha establecido voluntariamente y que es necesario la declaración de voluntad. Y ahora sí que solo se tendría esa calidad si se cumplen ciertas formalidades. Por lo general, en donaciones de inmuebles se da este tipo, ya que se requiere una respectiva declaración de voluntad, la que se formalice mediante una escritura pública. ¿Y esto para qué?
para no tener de repercusiones el día de mañana o hacer, y de igual manera hacer el cumplimiento y tener como que un documento válido y que en realidad se hizo ante una autoridad competente, que en este caso notario público, y que está firmada y no hubo ningún de vicio o algo que pudiera causar este tipo de actos de manera ilícita, ¿no? La escritura pública, pues obviamente debe ser llevada a cabo debe ser otorgada ante un notario público, que sería una autoridad que puede celebrarla. Las partes podrían acudir así que a un notario público a fin de que se formalice el negocio jurídico celebrado por ellas mediante un documento especial emitido ese documento sería emitido por la notaría, ¿no? Y el notario público. Después tenemos escrito privado. El escrito privado pues, es el que debe de contener la firma de 2 testigos y debe ser ratificada ante un federatario. Puede ser llevado a cabo personalmente, expresada la voluntad, junto con 2 testigos, firman y se ratifica ante un federatario. En este caso puede ser un notario, o un juez o un registrador. Y esto es con respecto a negocios jurídicos, y esto con respecto a la unidad 2 de los negocios jurídicos. A continuación, presentaré, en el siguiente video hablaré sobre la unidad 3 y la unidad 4.